Buenos días, un nuevo vídeo para hablar de un manual muy interesante, aunque no tengo todos los datos del libro este, pero sé que está en portugués y es un manual, como pueden ver, un manual de ingeniería. Y bueno, este manual, pues en este año, en 1949, el libro pues está escrito en portugués y aquí nos dicen que la Tierra es plana y estacionaria, o sea que la Tierra no se mueve. Y después hace, aquí más abajo, pues hace unos cálculos trigonométricos, que nos pone aquí el polo norte, aquí el círculo de hielo, aquí nos pone, como pueden ver, el ecuador. Y bueno, en este dibujo pues nos hace un cuadrado y por trigonometría a 45 grados pues nos sacan los cálculos de la altura que se encuentra el Sol cuando va por encima del ecuador, o sea, en verano. Y bueno, aquí nos dice, que es el dato interesante, 5.450 kilómetros. Y esto, bueno, pues esto es un libro que se daba en la escuela de ingeniería, aunque no tengo el título, solamente sé el año, pero que bueno, el dato es interesante, que encontrar la altura del Sol, que según esto es de 5.400 kilómetros de altura, encontrarlo en un libro de ciencia. Y bueno, 1400, o sea, 1949, pues no es muy alejado en el tiempo. Un libro que lleva pues 70 años solamente impreso. Y bueno, es interesantísimo, ¿sabes? Los cálculos que se han hecho aquí para sacar las medidas, como pueden ver, el sol, después vengo el sol, el real, aquí nos pone sol real, sol virtual. El sol virtual este se refiere, claro, aquí pues influye la perspectiva del sol cuando lo vemos a distancia, que baja, pero bueno, cuando está en el cenit, aquí cuando está en el cenit, sobre el ecuador, se han hecho estos cálculos según este libro y han medido pues la altura del sol. Y bueno, aunque yo tengo hace tiempo unos cálculos hechos también sobre mapas antiguos y me daba tal vez un poquito menos, me daba un poquito menos, pero la cuestión es que el Sol no está a 1,5 millones de kilómetros por ahí, como nos dicen, ni nada. El Sol está pues cerquita, cerquita, y esto está hecho pues con cálculos trigonométricos. Se hacen los cálculos, se miden los ángulos y como resultado de ahí. Pero claro, hoy en día la ciencia oficial lo da por paralajes, lo dan por mediciones astronómicas, unas tonterías que se inventan enormes. ¿Sabes cuándo el Sol se puede medir tranquilamente? Por trigonometría. Dos puntos que no sean los puntos muy cercanos, dos puntos y bueno, con los teodolitos y lo que hay hoy en día, que es lo que usan para nivelar terrenos y tomar alturas y cotas y todo esto con el teodolito, que tiene varios nombres, pues se saca pues el ángulo que forma el Sol y sobre esos dos puntos y sabiendo la distancia que se encuentra entre esos dos puntos ya tenemos suficiente para sacar la altura del Sol. Y aquí, bueno, las distancias que nos dice la ciencia oficial y las distancias que realmente la diferencia es astronómica, es astronómica. Y bueno, este libro pues ya ve que es muy interesante,
y es bastante reciente. Y que nos digan que el Sol, con estas medidas, ¿sabes? Pues es muy interesante. O sea que, claro, si estamos viendo el Sol y que se encuentra, como nos dice aquí, 5.400 kilómetros de altura, pues por fuerza, por fuerza, el Sol es pequeño y cercano. Y su luz es local. O sea que el hecho de decir el día y la noche, claro, es que el Sol no alumbra toda la Tierra, sino que va dando vueltas y su luz es localizada, no, pero claro, es pequeño, cercano, su luz local. Y bueno, aquí pues sobre esto se deduce muchas cosas que, bueno, pues no todo el mundo pues está pues de acuerdo con esto. Y sería muy fácil personas que tengan instrumental como teodolito, dos personas que se pongan de acuerdo, ingenieros o otras personas como, ¿cómo se llaman estos que hacen los ángulos en las obras? Bueno, pues esta gente, los topógrafos, que se pongan de acuerdo y tiren los ángulos. Tiren los ángulos, fijen los ángulos y hagan los cálculos trigonométricos y esto es muy fácil de sacar. Claro, pero claro, te dicen, no, es que no, por trigonometría no se pueden hacer los cálculos. Falso. Por trigonometría se pueden hacer los cálculos. Lo que pasa es que, claro, se descubre el pastel. Bueno, pues era para hablar sobre este libro, un manual de ingeniero, como pueden ver aquí, manual de ingeniero, aquí arriba, manual de ingeniero. Y bueno, que aquí pues nos hablan de cómo medir la Tierra con la ayuda del Sol precisamente, sacando el ángulo del Sol y sabemos, por ejemplo aquí pues han tirado unos ángulos que dice, no sé el ángulo este de que hay, pero sé que el Sol, por estas fechas, que el Sol pasa por el Ecuador, cuando empieza el verano, pasa pues el 20, sobre el 20, 22, 24 de junio, pasa el Sol por el Ecuador, pues sabemos la altura del Sol, sabemos que el ángulo este de aquí es de 90 grados. Pues ya sabemos la distancia de aquí, sacando este ángulo. Sabemos la distancia. O sea, es muy interesante, pero claro, es que partir con unas medidas del Sol, unas medidas de millones de kilómetros, a hacer medidas con la ayuda del Sol, pues cambia mucho, porque el Sol es una referencia importantísima. Pero claro, siempre que se tome los datos, estos, sabiendo la altura del Sol, pues medir la Tierra sería muy fácil, solamente con la ayuda del Sol, porque es una referencia. Y saber por dónde tiene el cenit, en la fecha que tiene el cenit, es muy fácil medir la Tierra. Bueno, no me quiero enrollar más, espero que les guste este vídeo y hasta luego.